si no tienes que superar el duelo, sino acompañarlo? Hoy en Sanamente, ya sabes, con nuestra amiga psicóloga Teresa Arroyo vamos a hablar del duelo, eso que o has pasado o vas a pasar sí o sí, porque es por donde vamos a pasar todos. Ya sabes, soy Eva Guzmán y la compañera Ana Patricia Padial, el equipo al completo de Miramar Multimedia desde Algarrobo Costa, emitiendo para toda la exarquía. Te invito a que nos veas también a través de nuestro Instagram y de nuestro Facebook y nos dejes ahí las preguntas y los comentarios que nos quieras decir sobre este tema o sobre cualquier otro que te interese. Bienvenida, Tere, ¿qué tal? Muchas gracias, chicas. Buenos días. Muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar por decir qué es el duelo. Definimos primero. Importante, el duelo es un proceso y es un proceso natural, ¿vale? Que por el que vamos a pasar en muchos momentos de nuestra vida, porque además tampoco podemos hacer el símil duelo fallecido, sino que el duelo aparece en nosotros en muchos otros momentos, pues por ejemplo, por el hecho de cerrar diferentes etapas en nuestra vida, Claro. pues una separación, incluso una mudanza, un cambio pues no solo la mudanza, si nos quedamos en el mismo sitio, ¿vale? Me refiero a la ciudad, ¿no? Pero De si hay, trabajo también. exactamente, de trabajo, si me muevo de ciudad, si tal, entonces va a aparecer en muchos momentos de nuestra vida y tiene mucho que ver el cómo vivimos y cómo hemos vivido, de hecho, eh, los primeros duelos, en cómo después vamos a procesar, vamos a llevar, vamos a manejar el resto de duelos que se presenten en nuestra vida. Ujú. ¿Vale? Pero sobre todo eso es algo natural. Tenemos lo primero es que pensar que es algo natural, por lo que va a pasar todo el mundo, pero luego eso no te consuela, nada. Claro, Nada. es que esa es otra de las cosas importantes, que no vamos a olvidar nada porque, o sea, con esto que decías tú muy bien de el duelo no se supera, que se acompaña, es que no vamos a olvidar lo que pasó, no vamos a dejar de tener presente en algún momento de nuestra vida a esa persona, esa situación, ese trabajo, por lo tanto, lo que se trata es de llevarlo de otra manera, de sentirlo desde otro lugar, ponerle otro foco. Entonces está bien también que pensemos que el duelo no es algo que de repente sientas un mes y vayas a dejar de sentir en otro momento. O sea, Hmm. pero claro, bueno, ahí ya entraríamos El que tiempo lo cura todo. en una valoración. No, también te iba a decir que imagino, porque para los profesionales también debe de haber como un camino, ¿no? En el que uno se empieza a preocupar si esas fases del duelo o el tipo de duelo o las fases se están cumpliendo, porque bueno, Claro, vale, no lo vamos a dejar atrás, pero también te habrá que tener una señal de que uno va camino de integrarlo. claro, importante, ¿vale? No hay un tiempo a lo mejor determinado. Y además influyen en muchas cosas, o sea, hay que tener siempre muy, muy presente el contexto, luego las características de cada uno, luego cómo haya, ¿no? Qué tipo de duelo, pues si es un fallecimiento que es algo natural, si estamos hablando de una pérdida que ha sido repentina, en fin, no es lo mismo, Ujú. ¿vale? No es lo mismo, pues eso también, como decíamos, es también un duelo, pero no es lo mismo una separación, no es lo mismo, incluso en una separación es que llevamos un año, entonces tienes que superarlo pronto, ¿no? Ahí pueden entrar muchísimas historias, ¿vale? Entonces, sí es cierto que el primer año es el más duro, sea lo que sea que te haya sucedido, es el más duro porque es el primer año en el que, el primer cumpleaños. Ujú. ¿Vale? Sí, que Incluso si cada hablamos fecha de... importante, sí. Exacto, incluso si hablamos, ya digo, si hablamos de una separación, por ejemplo. También una Navidad o las primeras vacaciones solos, Ujú. en fin. Y más ya si encima hacías cosas con esa persona, ¿no? Claro, por eso mismo, ¿no? Entonces, van a ser fechas y momentos puntuales que efectivamente nos van a remover y luego el día a día. En el día a día es el hecho de ir como el sentimiento de ir superando obstáculos, ¿no? Esta montaña rusa de que sí se habla mucho de que en el duelo está la negación, luego está la negociación, pues esto realmente está pasando, no está pasando, ¿no? Porque la negociación es que todavía no me lo creo. Ujú. La negociación voy intentando asimilarlo, ¿vale? Es la ira que me cabreó con el mundo,
la tristeza y la aceptación, ¿no? Vale, pues eso te puede pasar en un día. O en años. Claro, sí, en el mismo día puedes sentirte en diferentes momentos, en que no me lo termino de creer, en que estoy enfadadísima con el mundo, en que, ¿vale? Entonces, sí es cierto que como profesionales, como tú dices, bueno, pues habría que ver qué tiempo hace que ha sucedido la pérdida y qué está pasando, qué está sucediendo con esta persona teniendo en cuenta pues todas las características, ¿no? O esto que estamos hablando. Decía también al principio, no va a ser lo mismo como hemos afrontado otras pérdidas. Entonces a veces se nos acumulan las pérdidas. Porque no, porque pues eso, ese proceso de recolocar, de aprender a vivir sin esa persona, lo tengo ahí tal y aparece otro suceso o lo dejé debajo de la alfombra, ¿vale? A la siguiente pérdida se me acumula la historia, ¿vale? Porque claro, no supe manejar la primera, es algo que necesito aprender o algo que necesito hacer de otra forma, ¿vale? Por eso se trata también de acompañar. Hay otro autor que es Worden que habla de las tareas del duelo, ¿vale? Él nos habla de aceptar la realidad de la pérdida, ¿vale? El hecho de, pues, como cada día, por eso muchas veces también con esto de los tiempos, el primer mes es muy de shock, ¿vale? Y a partir del primer mes que dice, es que duele más, es que estoy peor, pero es que cada día soy más consciente de que no está. ¿Vale? Además, en el primer mes, los primeros días ni te cuento, porque ahí estás que no. Hay además muchas circunstancias con la misa, el entierro, no sé qué, mucha gente. Eso es. Durante otro tanto tiempo vas a ir encontrando otra gente que te va a ir dando el pésame. Entonces todavía es que es un descoloque brutal. Y al revés, llega un momento en el que tú no lo tienes todavía encajado ni colocado ni nada y te has quedado sola. Y nadie se acuerda. Y tú dices, ya nadie se acuerda. Vale. Yo estoy aquí sufriendo. Sí, y es verdad que con lo que decís también, pues podemos ir hablando de todas esas cosas con respecto a las tareas, ¿no? Y en general, con respecto a las tareas del duelo, vamos, que pueden significar el acompañar ese duelo, tú lo has dicho muy bien, el hecho de los rituales, ¿vale? No es por casualidad el tema del tanatorio, no era por casualidad en su día, que eso ya también se estila menos, el luto, ¿vale? Pues las misas, quien sea religioso, o quien ha hecho un homenaje en la playa, o quien ha puesto una velita, o un altar, o ¿Por qué ayuda eso? ¿Por qué? Pues porque efectivamente ayuda a ir haciendo cierto, ¿no? A ir enfrentándote a la realidad de la pérdida, ¿vale? Hay otro tipo de duelo que es el anticipado, cuando una persona está enferma y está gravemente enferma y sabemos que se va a ir y ahí ya empieza, por ejemplo, ¿no? Pero esto no siempre es así y luego no siempre por mucho que, no, también es que me tengo que preparar, luego por mucho que te prepares, luego las cosas son como son y la vida te da un revolcón igualmente, ¿no? Entonces, esos rituales, pues, de verte tú en un tanatorio, aunque en ese momento estás medio perdido, medio tal, ya te está dando una evidencia. El luto en su tiempo ayudaba también a que la otra persona supiera que tú habías tenido una pérdida. Es como el llanto. Entonces, socialmente hace que la otra persona ya sepa, para bien o para mal, como también decía Patria antes, que pues que alguien ha perdido a alguien, pues no debe encontrarse muy bien emocionalmente, ¿no? Entonces su propia vestimenta ya nos lo está diciendo. Y luego pues las misas o altares o álbumes de fotos o lo que sea, nos ayudan también a recordar, a tratar de recordar desde otro lugar. Y hoy vamos a afrontarlo desde otro punto de vista, porque lo normal es hablar de las fases del duelo, que yo creo que hay mucha gente que ya las habrá visto, las busca por internet y te salen. Sí. Pero hay otro autor. Sí, ya he dicho la primera. Sí, la primera de este autor de Worden, de las tareas del duelo, es la de aceptar la realidad de la pérdida. Y ahí entramos con los rituales y todo eso. Y por supuesto también con darnos permiso. Escucharnos.
pero para vivir los rituales o para... Para vivir el dolor, para vivir la tristeza, para vivir... Es que a veces ni la ley ampara. Es que tienes... ¿Qué tienes de tiempo para poder...? Es que un aborto no se contempla. Y eso es un dolor muy grande. Y además ¿vale? tengo que seguir viviendo, cuidando de los que tengo al lado que también están sufriendo. Entonces tú dices, no me lo permito porque es que como que no tengo derecho yo a estar sufriendo porque la otra persona está sufriendo más. Ujú. Son muchas cosas. Muchas veces pasa que he perdido a mi hermana, he perdido a mi hermano, pero mis sobrinos, pero tal, y entonces no quiero, porque es que mi sobrino es su madre, entonces yo no me quiero poner... Peor. No, pues todos compartimos y todos lloramos juntos y todos ayuda muchísimo, todos podemos, el hablar de la persona nos ayuda también a recolocar, ¿no? Entonces en este aceptar hay muchas cosas que podemos hacer. En la siguiente tarea, que es trabajarla, al final se solapa todo mucho, claro. En esa segunda tarea de trabajar las emociones y el dolor, pues va encaminado también a lo que acabo de decir. Por eso digo, se solapa un poco. Me ¿Qué ocurre en escucho, esas familias en las que se decide no volver a hablar o no hablar mucho de la persona para Claro. no sentir ese dolor? Siempre hay que respetar los ritmos de cada uno, las necesidades de cada uno, ¿vale? Pero es cierto también que se sabe que está comprobado que es mucho más sano el hablar de lo que te duele, el ponerle nombre, el recordar, porque al principio vamos a recordar con mucha tristeza, al principio nos va a costar mucho, al principio nos va a doler mucho, pero eso es lo que va a hacer que poco a poco recoloquemos, ¿no? Que de ahí van también el resto de tareas como la siguiente, que es adaptarse a un medio en el que el fallecido ya no está, ¿vale? O esa pareja que ya no está, porque vamos a empezar a recolocar, a enfocar todo esto más desde lo que decimos los psicólogos, más desde el amor y no tanto desde el dolor, ¿vale? Porque pese a que incluso el fallecido yo tuviera, que también pasa muchas veces y también hay que trabajar mucho eso, una relación de amor-odio, ¿vale? Es que el amor estaba. Y al final, para yo poder continuar, para yo poder seguir avanzando precisamente en esto que estamos diciendo, acompañándome en ese proceso de duelo, desde el odio, desde el rencor, desde la culpa otras veces, ¿no? No me pude despedir, o habíamos discutido, o desde Lo la... último que le dije. Exactamente. Desde la culpa, desde la vergüenza, esto no me ayuda a avanzar. Y al final, cuando yo he querido tanto a una persona, esa persona me ha querido tanto a mí, a pesar de todo, esa persona que querría. Esa persona querría, pues que tú te tomes tu tiempo, lo que necesites, tu ritmo, hable o no hable o tal, hasta que poco a poco puedas ir pudiendo hacerlo, para que tú seas feliz, para que tú la puedas recordar desde el cariño, para que tú puedas llegar a un momento en que cuentes anécdotas y te rías. Porque hay que ver que qué bien nos lo pasamos y qué suerte. Que es sano reírse Qué también, aunque en ese suerte. momento te da recargo de conciencia. ¿Cómo Exactamente. voy a estar riéndome si estoy tan triste? Pues es que la vida es así. Pues esa es otra de las tareas precisamente, o sea, otra de lo que podemos ayudar y acompañar en esa tercera tarea que decíamos que es adaptarse al nuevo medio. No voy a ir a tal sitio porque es que le gustaba mucho. Y parece que es que si yo no... Y esto también muy, además también muy de pueblo, la verdad, muy que somos muy cerrados a veces con determinadas creencias o por nuestra educación. Es que no te puedes divertir, no Le puedes... gustaba ir al cine, ya no ¿Sabes? puede ir No al puedo ir al cine cine, porque... no, ¿hasta cuándo? Pero si yo esto lo hago y lo hago en honor y lo hago porque me acuerdo de Titanic, cuando Rose al final de la película, spoiler, al final de la película Atentos. pone, o sea, salen todas las fotos de que ella monta a caballo, de que no sé qué, de no sé cuánto, todo lo que le había prometido hacer a Jack. Lo estaba honrando. Sí, sí. Total. Entonces, desde ahí, y esa última tarea, que es la de recolocar emocionalmente al fallecido, ¿vale? Qué Para bonito eso. continuar viviendo, que esto es mucha gente que después de una pérdida
acaba encontrando su para qué en la vida y acaba ayudando a lo mejor a otras personas a, a transitar lo que ha vivido, ¿no? Por ejemplo, creo que el podcast también de Malas Madres esta semana pasada ha llevado al papá de, bueno, a este señor que, ahora no me sale, Fundación Olivares, ¿no? Ujú. Ah, ¿Vale? vale, sí. Pero no está equivocándome. Bueno, ¿por qué? Pues porque de esa situación tan dolorosa ha encontrado un sentido Ujú. con En el su que vida. honra, ¿no?, a su hijo y con el que ayuda A otra a persona. montones de padres, a montones de familias. Entonces ese es el culmen. Pues no, a lo mejor no todo el mundo va a llegar ahí, ¿vale? Ujú. Pero sí es algo que ya sería como cerrar el círculo, ¿vale? Espectacular eso, ¿no? Porque te sientes útil Claro. también, ¿no? Aparte del dolor, pues sientes la utilidad y eso es muy importante. Es que da un sentido, es que Claro. nos parece también eso en nuestra educación y tal, como, ¿cómo voy a dar un sentido a la muerte de mi hijo, a la muerte de... Pues ayudando a otras personas? Qué cosa más, ¿no? Qué cosa más bonita. Difícil esta Difícil, muy última difícil. tarea, ¿eh? Difícil, muy difícil. Sí, por eso digo que también no todo el mundo llega. Ujú. Ni tampoco hay que llegar, ni tampoco entonces que no lo tengo superado. No. Lo mismo que lo de los ritmos. Lo mismo que hay quien... Por eso es acompañar. Lo mismo está quien quiere dejarlo todo tal cual está en la casa, como quien no puede entrar a la casa porque se le cae encima. Ujú. ¿Vale? Y Entonces, luego habría todo alguna esto se diferencia. Y no hay que acompaña. culpar tampoco, Claro, ¿no? ¿no? Es Por que eso, eso me parece to- importante, ¿no? todo esto se Porque acompaña, en una ¿vale? misma familia puede pasar eso, que unos no Ujú. pueden entrar a la casa, otros se lo recriminan a los otros, pero ¿cómo no vas a ir a la casa? Claro, lo mismo que unos pueden hablar y otros no pueden hablar. Entonces es encontrar el equilibrio, ¿vale? Muchas veces incluso es que no para de hablar o es que no para de llorar o es que, pues a lo mejor es el que está llevando mejor el duelo, porque lo está expresando. Si es que también tenemos ideas que son equivocadas. Ujú. Cierto. Por eso es importante ver todo esto y por eso es importante trabajarse y si lo necesita, pues buscar ayuda profesional. Y para los que nos estén escuchando, estas etapas o estas Tareas. tareas valdrían para todo el mundo. Lo digo porque sería igual un duelo en el que vamos antinatura, un padre que entierra a sus Mm, hijos, que algo que, por ejemplo, es como más natural, ese padre o esa madre que fallece ya con 80 y pico, con 90 y pico años. mm. ¿Serían las mismas? ¿Podríamos hacerlo igual? ¿O hay alguna diferencia cuando se marca ese matiz? Realmente Es lo somos mismo, ¿no? humanos y de esto en el sentido general Funciona igual, ¿no? sería así. Creo que lo que tenemos que ver es también lo que decía antes, es la persona. Ujú. Las propias características de la persona, de la relación que hemos mantenido, no va a ser lo mismo, lo que tú has dicho, ¿vale? Pues la causística, antinatural o natural, o bueno, aparte también muchas veces dices que es natural, porque otras veces también te encuentras en consulta y con razón, ¿no? Que dices, mi madre tenía 90 años, pero es que era mi madre. Pues claro que sí. Ujú. Todo el Por derecho que supuesto, tienes, ¿no? entonces igualmente vas a tener que transitar un duelo. Y no es lo mismo, ¿no? Dependiendo también de la relación que hayas tenido o de cómo el concepto que tenemos también de la muerte, cómo hemos vivido lo que decía, otras muertes antes, ¿no? Otras pérdidas, ¿no? Para aquello que no sea solo muerte, otras pérdidas antes. Es que todo influye, todo influye. ¿Y qué le decimos a esas familias? Porque desde luego en nuestra sociedad vivimos de espaldas a la muerte, es Eso un es. tema que nos da tanto miedo que no queremos mirarla de frente. A mí personalmente me parece insano porque Sí, vas a sí. tener que pasar por ahí, Mm, pero cuando tienes hijos pequeños, cuando estás educando, ¿qué hay que hacer con los niños pequeños cuando se muere alguien en la mm. familia? Ya sea de muerte así natural o repentina. ¿Van al cementerio? ¿No van? Es que tengo el caso muy cercano. Es que Y sí. recientemente me ha dicho mi hija, fulana se le ha muerto la abuela y no le han dejado ir, con 14 años ya, ¿eh? Ni al cementerio ni al tanatorio. No le han Claro, dejado ir. claro. Esa pregunta es muy importante y me la hacen mucho en consulta y fuera de consulta, ¿no? A partir de los 6, de los 7 años,
es importante explicarle, si le podemos también anticipar a los niños, pues que alguien se ha puesto muy, 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 muy malito, porque llevaba malito mucho tiempo, porque, ¿vale? Que no sientan tampoco ese tan, de tan repentino, ¿vale? Si podemos explicarle eso y luego darle la oportunidad de, si quieren o no quieren ir, a partir de los 6 o 7 años, si quieren o no quieren ir a una misa o explicarle un poquito, siempre adaptado a las palabras, ¿no? Siempre adaptado a la edad o a la capacidad intelectual del niño, ¿no? Que a veces a lo mejor hay un niño que por la edad que tenga, pero le cuesta más entenderlo y otro que lo entiende perfectamente. Eh, si aún así la familia es un poco reticente a que el niño elija o a qué tal, puede hacer un dibujo, ¿no? Le vamos a hacer llegar, si puede ser incluso antes de que la persona fallezca o tal, pues también, ¿no? Algo Implicarlos. algo con lo que el niño sienta eso mismo, ¿no? Que se ha despedido, que algo también útil en lo que él ha participado, ¿vale? Y bueno, Y si y te edades piden. de 14 y de tal, y si te lo pide, es una aberración, vaya. Se hace, ¿eh? Porque por desconocimiento, es decir, no podemos culpar a nadie Sí, porque por les da miedo. Sí. desconocimiento, ¿vale? Pero es cierto que es lo recomendable precisamente porque es lo que hemos dicho de la primera tarea. Es aceptar la pérdida, es enfrentarte, es un ritual. Es que los rituales, es que se están perdiendo también muchos rituales, pero cuando se velaba en la casa, ¿por qué se velaba en la casa? Es que era algo muy importante y se tenía mucho más presente la muerte. Preparando el programa yo me he acordado. Yo iba con mi abuela, bueno, y también porque en estos días cercanos, yo iba con mi abuela al cementerio todos los años. Y Ujú. iba que limpiábamos y que poníamos la flor y no sé qué, y luego iba el día 1. Y luego yo sabía que mi abuela, mi madre son 5, pero podían haber sido 9. Yo todo eso lo sabía. Hoy día No eso se no lo habla. explicamos, eso no se sabe, eso me entero cuando no sé qué de que pues yo hubiera tenido un hermano mayor. Ostras, tú hubieras tenido un hermano mayor. Entonces, hoy día en esas cosas no se da tanta importancia, vivimos un poco más, como tú dices, a la espalda y estamos en otras cosas y esto también es importante. Sobre todo después de eso, de lo que tú dices, de que ya no se hacen en la casa, se pierden Ujú. rituales. Parece que cada día vivimos más de espaldas, porque, Mm, como tú dices, cuando éramos pequeños se celebraba en la mm, casa, ahora celebraba, sí, celebraba, porque podemos verlo desde el punto de vista que celebramos la mm. vida de esa persona que se ha ido. Porque de hecho hemos empezado diciendo que es un proceso natural, pues precisamente porque es un proceso natural, vamos a dejar fluir, vamos a ver, ¿no?, lo que vamos necesitando, vamos a ver nuestro ritmo para que no se convierta en algo que efectivamente pues sea patológico para mí, me sienta estancada, me sienta que no avanzo, sienta que esto no está funcionando, ¿vale? Porque entonces ahí sí voy a necesitar ayuda Y profesional. ahí me paro y pido ayuda. Si estoy Exactamente. estancada y veo que no paso por estas fases o que no voy aceptando, Ujú. pues porque pararte y llorar es natural, aunque hayan pasado 10 años. Mm. Sí. Sentirte culpable porque ha pasado mucho tiempo y la gente va a decir, oye, esta que no avanza. Eso puede pasar también, ¿no? Puede pasar también. Quizás si te preocupa, pues eso mismo, vamos a verlo en consulta. O es un proceso natural y hace muy poquito o lo que sea, pero yo necesito esa información, o tengo preguntas, o tengo dudas, o me siento culpable porque realmente vamos a trabajártelo antes de, ¿no?, de que esto vaya mal o esto te pueda sentir peor. Ahí sí, ¿vale? Bueno, Pero que es verdad que también muchas veces demonizamos tal. No, es un proceso natural y cada uno tiene su ritmo. Y hay que ir respetando y viendo, ¿no?, cómo equilibrar. Que muchas veces pues en el ámbito familiar pues también es complicado. Y cuando no nos toca a nosotros a lo mejor también, que lo vemos de fuera o que es más como, o una ruptura o algo, como que hay cosas como que no se entienden tanto y es como, no es justo. Porque es que es el sentir de la otra persona, ¿tú qué sabes? ¿Vale? total. Entonces es muy importante ahí el respetar y el acompañar y cuidado como siempre con lo que decimos y con lo...
Pero bueno, siempre se hace con buena intención. Ponemos nuestro granito de arena en este tema que a nosotras personalmente nos parece muy importante, que se trabaje, que te pares, aunque sea un ratito, y pienses cómo ves tú la muerte, porque es que te va a llegar. Te va a llegar y hay que tenerlo un poquito. Por lo menos yo pienso que un poquito trabajado siempre ayudará un poco Sí, más. sí, ¿eh? sí, Yo por supuesto. estoy en eso. Por supuesto. Y por eso también hacer este programa. Así que si quieres segunda parte, porque se han quedado cosas en el tintero, también voy a invitar a la gente a que nos escriba aquí debajo y que nos diga si quiere segunda parte, cómo viven ellos el duelo y la preparamos sin problema. Claro. Si tienen dudas, pues lo podemos resolver. Profundizar. Venga, pues nos vemos. Gracias.